Gloria a Dios, mis hermanos. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios una vez más por podernos reunir en su santo nombre para adorarle y exaltarle. De hecho, ese es el propósito de las reuniones del pueblo de Dios. Cuando nos congregamos, el propósito es adorar y exaltar a nuestro Dios. Y obviamente, como hacía la iglesia primitiva, también estudiaban la palabra y se edificaban mutuamente, mis hermanos. Es una gran bendición que los creyentes en Cristo Jesús anhelamos semana tras semana. Es algo que como que esperamos para ver a los hermanos juntos y en armonía, adorar y exaltar el nombre de Dios. Es un deleite para el cristiano poder reunirse con sus hermanos y poder adorar su santo nombre. Mi hermano, vamos a continuar con la predicación del libro o de la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y en esta semana tenemos la porción de las Escrituras de Romanos 11, capítulo 11 al 18. Romanos 11, capítulo 11, versículos 11 al 18. Y hemos titulado la prédica de hoy, Injertados en el olivo por gracia. Injertados en el olivo por gracia. Antes de comenzar, mis hermanos, vamos a orar, vamos a presentar este tiempo delante de Dios para que abra nuestro mente y nuestros corazones. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, a ti sea toda gloria, honra, alabanza y poder. Padre, te alabamos y te exaltamos y te adoramos y te damos gracias, Señor, por la oportunidad de que nos das en el día de hoy de poder escuchar tu voz por medio de las palabras inspiradas, Señor, a tu apóstol, Señor. Padre, y que tu Espíritu Santo nos ilumine en ellas, Padre, para poder entenderlas, Señor, con claridad. Guárdanos el error, Padre, y prepara nuestras mentes y nuestros corazones para que esta palabra, Señor, quede grabada, Señor, en nuestra mente y sea parte de nuestros pensamientos y de nuestra meditación y que sea parte de nuestras vidas, Señor, por medio de aquella obra que tú harás en nuestros corazones al escribir tu palabra para que nosotros caminemos por ella, Señor, y seamos fieles a tu reino, Padre. Yo te pido en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, de que a este tu siervo, Padre, tú lo utilices con fidelidad y que nos guardes del error, Padre, de no apartarnos ni a derecha ni a izquierda de tu palabra, Señor, y que ella misma nos ilumine, Señor, en la certeza de que tenemos, Padre, de que tú nos explicas y nos enseñas, Señor, cada una de las cosas que aquí están escritas, Señor. Por fe lo creemos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, oramos. Amén y amén. Amén, mi hermano, pero vamos a recordar un poco lo que es la prédica pasada que tuvimos con respecto a Romanos 11 del 1 al 10. Vamos a conectar un poco con esa prédica para seguir con nuestro hilo contextual. Estuvimos hablando de que el apóstol Pablo había hablado de que Dios no había desechado a su pueblo, que había un remanente escogido, ¿verdad? Un remanente escogido por gracia, que Dios no había desechado todo Israel. Y trae a colación el ejemplo del profeta Elías, cuando Elías clama a aquellos 7,000 que el Señor se había guardado por su gracia, que no habían doblado rodillas a Baal. Y entendimos por medio de la palabra, especialmente por la parábola de las bodas del Cordero en Mateo 22, del 1 al 14, vemos que esa escogencia es por medio del llamado del Evangelio. Y vemos que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y la diferencia entre los llamados y los escogidos es que los escogidos responden al mensaje y se visten apropiadamente para las bodas. Vimos que estas vestiduras de las bodas, mis hermanos, como nos lo dice el libro de Apocalipsis 19, son las acciones justas de los santos de Dios. También hablamos un poco sobre un escogido de Dios, es sellado con el Espíritu Santo. Y esta persona, mis hermanos, va creciendo paulatinamente, progresivamente en el conocimiento de Jesucristo y va siendo transformado. Y Dios conoce a los suyos porque estos tienen intimidad con Dios por medio de una vida de oración, de devoción, de obediencia a Dios, de guardar sus mandamientos. Y ellos son conocidos por Dios.
aprendimos que en la palabra el apóstol Pablo nos dice, el que ama a Dios, este es conocido por Dios. Y vemos como Jesús múltiples veces dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquel día me dirán, Señor, nos echamos nosotros fuera demonios en tu nombre, hicimos tales cosas por ti, y todo ese poco de cosas que ellos dicen. Y el Señor le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Hacedor de maldad, mi hermano, mismo que anomía, es quebrantador de la ley, y por eso Dios no lo conoce, porque Dios no tiene intimidad con los que quebrantan sus mandamientos. Repito, Dios no tiene intimidad con los que quebrantan sus mandamientos de manera deliberada. Aquellos que una y otra vez, mi hermano, Dios le da sus mandamientos y esto no les importa, con ellos Dios no tiene intimidad. No importa cuántas veces nosotros vengamos a la iglesia, no importa en cuántos ministerios nosotros participemos, no importa lo que hagamos, los milagros que llevemos a cabo, las prédicas grandiosas que podamos hacer. Si a nosotros nos importa un bledo los mandamientos de Dios, mi hermano, en realidad no lo estamos amando. Un escogido no se deja engañar porque conoce a su Dios. Entendimos por medio de la profecía de Daniel que en aquellos días, cuando viniera el poder engañoso sobre el pueblo de Dios, mi hermano, solo aquellos que conocen a su Dios se esforzarían, porque no serían fáciles de engañar, porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira, entre la ley de Dios y la falsedad del mundo. Hablamos también que el resto de Israel, que no había creído, fueron cortados. Y un poco de esto, mi hermano, vamos a añadir en el día de hoy, porque en esta porción de la Escritura que traemos esta semana, en Romanos 11, versículos 11 al 18, Pablo habla un poco sobre esto. Nos va a traer una serie de ilustraciones y va a utilizar, mis hermanos, mucho lenguaje agrícola para tratar de ilustrarnos lo que sucedió con Israel del primer siglo, que es lo que viene hablando Pablo. Pablo después del capítulo 9 está hablando sobre la identidad del pueblo de Dios y qué fue lo que ocurrió con la totalidad del pueblo de Israel. Y este es el enfoque del apóstol Pablo. Romanos 9, 10 y 11 habla sobre la identidad del verdadero pueblo de Dios y habla sobre el carácter de nuestro Dios y cómo Él, mis hermanos, se relaciona con su pueblo. Y Pablo está abundando, está haciendo cada vez el caso mucho más robusto, como pareciera que hasta que repite las mismas cosas, pero está añadiendo, mis hermanos, verdades bíblicas, porque todos los argumentos que Pablo trae a la mesa en esta carta, mis hermanos, están basados en escritos del Antiguo Testamento. Pablo no se está inventando nada nuevo. Pablo constantemente cita al Antiguo Testamento para respaldar lo que está explicando. Y no es diferente en este caso, mis hermanos. Leemos entonces esta porción de la Escritura, Romanos 11, el 11 al 18. Dice, digo pues, ¿acaso tropezaron para caer? Perdón, estoy leyendo la Biblia textual. Dice, empezó no a leer, dice, digo pues, ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera. Pero con su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es riqueza del mundo y su fracaso la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi carne y salvar a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino vida entre los muertos? Y si la primera porción es santa, también la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas,
sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ahora bien, mis hermanos, Pablo o esta porción de la escritura comienza con una pregunta retórica de Pablo. Y ya estamos acostumbrados a estas preguntas de retórica y sobre todo a la respuesta que él mismo se da a la pregunta retórica. De ninguna manera. ¿Acaso tropezaron para caer? De ninguna manera. Entonces no tenemos que hacer la pregunta. ¿Qué pasó entonces? Bueno, es importante recordar cuál era el propósito del pueblo de Israel. ¿Cuál era el propósito del pueblo de Israel? Recordemos lo que hemos hablado anteriormente con respecto al propósito de la escogencia de Israel como pueblo de Dios. Dios escogió al pueblo de Israel con un propósito. Es importante, mis hermanos. La escogencia es incondicional. No hubo nada en Israel, nada especial para que Dios lo escogiera. Fue porque Él le plació escoger un pueblo cualquiera y utilizarlo para darse a conocer. Y este es el propósito que tenemos que recordar una y otra vez, porque había propósito en la escogencia, en apartar a un pueblo santo, porque eso es lo que significa la palabra santo, kadosh en hebreo, apartado para un propósito, ¿verdad? Ellos tenían un propósito, es importante recordarlo, porque de aquí parte todo el meollo, todo el asunto, mis hermanos, del conflicto del Antiguo Testamento con respecto a Israel y Dios. Leemos Deuteronomio 4, del 5 al 8, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Israel tenía la misión de dar a conocer al mundo entero al Dios vivo al cual servían. Fíjate cuál era el propósito. El propósito era que las personas vieran lo cercano que estaba Dios a su pueblo. Porque no era, mis hermanos, la cultura de aquel tiempo. Todos los demás dioses, los falsos dioses de las demás naciones, eran dioses alejados, que pedían sacrificio, que tú tenías que hacer algo extraordinario para poder accesar a donde ellos estaban. Ellos estaban en un plano superior, tú estabas por debajo. Y nunca nadie los veía cerca, sino las figuras. Pero en cambio, Dios quería manifestarse al mundo entero que como que era un Dios cercano, porque eso fue, mis hermanos, exactamente lo que ocurrió en el huerto del Edén. Cuando Dios hizo al hombre en el huerto del Edén, lo hizo para habitar y tener una relación con Dios, para estar constantemente en comunicación con Dios. Lo primero que vieron los ojos de Adán cuando despertó, ¿qué fue? A Dios. Le dijo, hey, te hice a mi imagen y semejanza. Y puse algo sobre ti, mi espíritu, mi carácter, para que te reproduzca y te señorees y seas señor sobre toda la tierra. Es lo primero que vio Adán. Toda la humanidad, mi hermano, en Adán, conocimos a Dios. Y los primeros ojos que vio Eva cuando fue hecha fueron los de Dios. Porque dice la Biblia que Dios durmió a Adán, le sacó una costilla e hizo a la mujer y la preparó y él se la llevó a Adán. O sea que lo primero que vio Eva fue a Dios. Entonces, ese era el propósito de la creación del hombre, estar con Dios. Y Dios, por medio de Israel, quería manifestarse a todas las naciones de que Él era ese Dios cercano, el cual le quería dar propósito a nuestras vidas y vivir de una manera justa, de una manera a la cual Dios lo había diseñado. Pero ¿qué sucedió con Israel, mi hermano? Israel, en lugar de cumplir su parte del pacto, lo que hizo fue imitar los comportamientos paganos de los pueblos vecinos. Dios le dijo, mira Israel,
Tienes que estar pendiente de no hacer, no imitar y no copiar las costumbres de los pueblos paganos, los cuales estoy echando de delante de ti, porque por esa razón la tierra los está escupiendo. Yo les estoy quitando la tierra a ellos y se la estoy dando a ustedes porque ellos la corrompieron con sus costumbres. Aprende y teme, Israel. Ellos vieron la bondad de Dios y la severidad de Dios. Curiosamente, mi hermano, ese es el mismo argumento que Pablo va a utilizar más adelante en este mismo capítulo de Romanos 11 y nos va a decir, ahora ve tú la bondad de Dios y la severidad de Dios para que tema y no te pase lo mismo, porque si a las ramas naturales no las perdonó, a ti que eres olivo silvestre tampoco lo hará. Dios siempre utiliza el ejemplo para que podamos nosotros ver tanto su bondad como su justicia y su severidad. Pero ¿qué hizo Israel, mi hermano? Israel empezó a copiar todo lo que las naciones circundantes, vecinas, practicaban. A ver, acá por allá que celebran, vamos a celebrar lo mismo. Por allá que sacrifican niños a Moloc, también vamos a sacrificar a nuestros niños a Moloc. Ellos empezaron a hacer las mismas cosas que los pueblos paganos. Se apartaron. Ahora la pregunta que nos debemos hacer, mis hermanos. ¿Podía la desobediencia de Israel parar el propósito de Dios de darse a conocer a los gentiles? Respondemos como Pablo, de ninguna manera. Porque el propósito de Dios era darse a conocer a las naciones. No era nada más ser solamente exclusivo Dios de Israel, darse a conocer. Pero ¿acaso la desobediencia del pueblo de Israel podía parar el propósito de Dios? Hermano, aquí yo le doy gloria a Dios y veo cómo Dios se burla en la cara del diablo, que el Señor lo reprenda, porque todas estas mentiras, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Quién fue que incitó a Eva a pecar contra Dios? Satanás. ¿Quién fue que sembró la mentira sobre toda la tierra? Satanás. La mentira que posteriormente creyó Israel, mi hermano, y se convirtió en la mentira, pero esa mentira no paró el propósito de Dios, mis hermanos, porque Dios es un Dios que en su sabiduría prendía al malvado en su astucia. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Dios, mis hermanos? Había encerrado todo su propósito, mi hermano, en esta ley. Si Israel obedecía, Dios se daba a conocer a las naciones por medio de las bendiciones a su pueblo. Eso te lo va a leer en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Si Israel desobedecía, Dios igualmente se daba a conocer, pero esta vez por medio de las maldiciones que caerían sobre su pueblo. Deuteronomio 28 del 15 al 68. Usted puede ver esto. Todo el mundo vería lo que Dios iba a hacer para bien o para mal. Dios se manifestaría y su palabra se cumpliría. Pero que Dios se daba a conocer, se iba a dar a conocer. Y esta es la misma digamos, idea que plantea Ezequiel en el capítulo 36. Cuando él dice, les esparcí por las naciones. Eso es lo que significa la palabra gentil, naciones. O sea, que no pertenecen al pueblo del pacto. Son todos los pueblos que no son del pacto. Se les conoce como las naciones o gentiles. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones, a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son el pueblo de Jehová. ¿Qué es lo que está haciendo las naciones? ¿Reconociendo a quién? A Dios, se está dando a conocer. Y de la tierra de él han salido. ¿Qué es lo que le estaba pasando a Israel, mi hermano? Estaba siendo escupido de la tierra, la cual Dios le había dado, porque no atendieron al llamado ni a la advertencia que Dios le hizo cuando le entregó la tierra. No copies su costumbre porque te voy a sacar. Voy a traer otro pueblo más fuerte que tú y te voy a sacar así como yo estoy sacando a los cananeos delante de ti porque ellos hicieron lo mismo. Israel copió lo mismo y para afuera, porque Dios no hace acepción de personas. Lo explica Pablo en Romanos 2. Dios no hace acepción de personas. Dios castiga el pecado y justifica al justo, mis hermanos. Pero tenido
dolor al ver mi santo nombre, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Lo que está diciendo el Señor es, yo los castigué, yo los esparcí, pero yo los voy a recoger, no por ustedes, por mi santo nombre, porque Dios va a manifestarse como fiel a los descendientes de Abraham, donde quieran que estén, y al mismo tiempo esa fidelidad de Dios, esa bondad de Dios, tocaría también los corazones de los gentiles, mis hermanos. Si usted lee Hechos 13, verá como cuando Pablo estaba predicando en una de las sinagogas de alguna de estas ciudades, mis hermanos, en donde habitaban tanto judíos como gentiles, y Pablo habla a ustedes los judíos, a los israelitas, y los temerosos de Dios, habían de todo tipo de personas allí, se congregaban en las sinagogas todos los días de reposo, y ellos hablaban las palabras y predicaban el evangelio y ellos veían el cumplimiento de las promesas de Dios. Y tú sabes quiénes respondían, los gentiles. ¿Sabes quiénes no respondían? Los judíos. Entonces Pablo está diciendo esto. Pablo está enseñando esto, mis hermanos. Está robusteciendo su caso en favor de la bondad de Dios y de la justicia de Dios. ¿Acaso Dios los desechó a ellos? ¿Tropezaron para que cayeran? No. Tropezaron, mis hermanos, también porque de esta manera traería salvación a los gentiles. Porque Dios quiere salvar al mundo entero, no solamente al pueblo de Israel. Y el pueblo se negaba a cumplir su propósito. Y esto Dios tenía que resolverlo de alguna manera porque Dios ama a todos los seres humanos. Y a todos se quiere manifestar. Y por medio de la rebeldía del pueblo, no los desecha, sino los aguanta y los utiliza para manifestarse. Y Pablo claramente lo dice, mis hermanos. Porque Israel fue utilizado por Dios en su plenitud. ¿Cómo? El remanente fiel. ¿Qué hicieron? Dios lo salva por medio de Jesucristo. Todo el remanente fiel se glorifica sobre los fieles de Él. ¿Y qué hace también Dios con los que no son fieles? Los desgaja y cumple su justicia en ellos. A todos los que no creen en el Mesías. Pero Pablo en el versículo 12 dice lo siguiente: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Qué es lo que nos dice Pablo en este versículo, mi hermano? Que a pesar de que Dios soportó a Israel en la carne hasta traer al Mesías y luego cortó a los incrédulos, esto no implica que Dios va a desechar de ahora en adelante a todos los descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob. Porque dice Pablo, decía que él soportó con paciencia, mis hermanos, hasta que viniera el Mesías, a la gente de Israel, a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, porque por ellos tenía que venir el Mesías y tenía que manifestarse al mundo. Y Dios lo soportó con paciencia y guardó el pacto con Abraham, con el Israel en la carne, hasta que vino el Mesías. Una vez traída la promesa, una vez vencido la muerte, una vez que Dios derrotó a Satanás y lo despojó de su dominio sobre la vida y la muerte, ya Dios no tiene compromiso ya con un pueblo rebelde, mi hermano. Pero tampoco le cierra la puerta. Los desgaja, los saca del pacto, los saca afuera. Y ustedes no son un pueblo que está en pacto conmigo, porque el pacto es solamente por medio del Mesías, por medio de Jesucristo, pero no les cierra la puerta. Algunos caen, mis hermanos, algunos fueron engañados y fueron cortados para siempre, pero eso no implica que Dios va a hacer que los descendientes de Abraham de ahora en adelante no puedan entrar al pacto con Dios. Lo que está diciendo es, no, la puerta no se cierra. O sea, Dios va a seguir admitiendo israelitas. Hasta el día de hoy, muchos judíos se siguen convirtiendo a Cristo.
lo cual comprueba que la puerta no está cerrada. Simple y llanamente, mi hermano, Dios lo único que hizo fue quitarle el reino a los descendientes biológicos de Abraham y se los dio solamente a los de la fe. Y entre ellos están los gentiles, mi hermano, que respondieron mayormente. Lo que estamos hablando es de la identidad de Dios. Dios mandó a su pueblo, a las 12 tribus dispersadas alrededor del mundo, mi hermanos, y muchas de las personas que están creyendo en el Mesías tal vez ni saben que son descendientes biológicos de tal vez de Dan o tal vez de Rubén o de Benjamín. Mucha gente no sabe, nosotros somos tan mezclados, mi hermano, que no sabemos a ciencia cierta si nosotros tendremos algún parte genético descendiente de Abraham, pero eso no tiene nada que ver porque independientemente de eso, la salvación es por fe. Y aún, así no tengamos ningún tipo de descendencia directa biológicamente hablando de Abraham, nosotros todavía también podemos entrar a Cristo porque Cristo es la puerta de acceso al pacto con Dios. ¿Y por qué la puerta no está cerrada para el pueblo de Israel, mi hermano? Porque Dios no hace pagar a los hijos por los pecados de sus padres. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. Es decir, mi hermano, que si yo me aparto de Dios y caigo en apostasía, Dios no va a culpar a mis hijos. La puerta de Cristo va a estar abierta para ellos. Dios va contra los incrédulos, mi hermano. El que peque contra Dios, ese va a pagar su pecado. El Señor le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo, si tú no vas con nosotros, yo no voy. Es más, bórrame de tu libro y apártame de ti si tú destruyas a tu pueblo este que está aquí. El Señor le responde, solo el que pecare contra mí, a ese borraré del libro, de mi libro. Lo cual quiere decir que la salvación es individual y la condenación es individual. Mis actos pueden afectar en cierta manera a mis hijos en cuanto a la iniquidad, en cuanto a las consecuencias del pecado, pero ellos no van a pagar por mis pecados. Por mi pecado pago yo si no me arrepiento y no voy a Cristo. Pero si voy a Cristo, ya Cristo lo pagó por mí. Ya Él pagó por mí. Por eso Pablo está diciendo, Él no ha desechado a Israel. No tomen esa idea de que simple y llanamente el Señor cortó al pueblo de Israel y acabó el pacto que tenía con el pueblo de Israel en la tierra de Canaán y empezó el pacto mesiánico con el verdadero templo desde el cielo. No quiere decir que los desechó, que ya más nunca ningún israelita, ningún descendiente de Abraham en la carne podrá venir hacia Dios porque Dios lo desechó. No, Pablo no está rompiendo con esa idea que tal vez estaba en la mente de los gentiles que estaban haciendo vida en la iglesia de Roma. La puerta no se cerró para Israel en la carne. El juicio viene sobre los incrédulos de Israel, de la carne que rechazan a Cristo, quien es la única esperanza de Israel. Isaías 49, 5 al 6 lo dice. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob. Jacob es Israel. Y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Lo que está diciendo el Señor por medio de Isaías aquí es, esto es una profecía mesiánica que también alcanza a los siervos de Dios, a los apóstoles, y lo veremos más adelante. Vemos, mi hermano, cómo el Señor mandaría al Mesías para restaurar a Israel, pero no tan solo Israel, también te di por luz de las naciones. Vas a restaurar a Israel y también a las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Ahí resalté la palabra salvación, mi hermano, porque en hebreo la palabra salvación se escribe Yeshua, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú serás mi Yeshua, Dios salva, salvación de Dios, liberación de Dios, hasta los postreros de la tierra. Jesús sería quien salvaría
a todas las personas hasta lo último de la tierra. O es decir, que si el pueblo de Israel mantenía o aquellos judíos que mantenían su posición de no creer en Jesús como el Salvador, como el Mesías, no podían unirse al pueblo de Dios, porque Él es la piedra angular de la salvación, de la creación. Y esto lo vamos a ver dentro de un ratico, mi hermano, cómo Dios señala a Jesucristo desde Génesis 3:15 como aquel que vendría a quitarle el trono a Satanás, a pisarle la cabeza a Satanás, y cómo por medio de figuras Dios escondió a Jesucristo para enseñar que sobre él es que venía la salvación. Ahora bien, mis hermanos, vemos que en el versículo 13 Pablo dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. De nuevo, el apóstol de los gentiles, apóstol significa enviado, ¿verdad? Mensajero, como una especie de embajador del reino de los cielos. Y este apóstol es un enviado de Dios hacia los gentiles. Los gentiles eran los que no tenían, mi hermano, los que no eran parte de los pactos y las promesas del pueblo de Dios. Hacia ellos, porque Dios quería manifestarse hacia ellos. Y vemos cómo Dios sí cumple lo que dice. Él iba a utilizar al pueblo de Israel para manifestarse al mundo. Por eso Jesucristo vino, se manifestó, discipuló, mi hermano, un grupo y los envió. Los envió, dice en Mateo 28, que es lo que dice, mi hermano. Que Mateo 28, 16 al 20, parafraseando un poco, le dice que vayan a las naciones haciendo discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan a las naciones. El Señor no le dijo quédense en Israel. Pero ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo los apóstoles? Se quedaron en Israel. Por eso levantó un tal Saulo de Tarso para perseguirlos. Levantó una persecución brutal porque el pueblo se había hecho lo que le da la gana. Levantó una persecución brutal. Ustedes no van a salir a predicar a las naciones, yo los voy a sacar de Israel. Levantó un Saulo de Tarso y posteriormente agarró ese mismo Saulo de Tarso, apasionado por Dios, pero tenía las ideas un poquito desviadas. Y Dios utiliza ese amor, lo que hace es enderezar el corazón a Pablo diciéndole, está bien, tienes buena pasión por mí, pero es por medio de Jesucristo. Se le aparece Jesucristo a él. Por eso a veces, mis hermanos, Dios cuando nos manda algo, a veces nos persigue y nos aprieta y nos saca de nuestra zona de confort para que nosotros cumplamos nuestro propósito de vida. Y vemos cómo Pablo fue proclamado por el Señor mismo para ser apóstol de los gentiles. Fíjate que en Hechos 9, cuando se le aparece, el Señor se le aparece a Ananías y le dice, ve y ora por un Saulo de Tarso que está en tal casa y oras por él para que recobre la vista. Y Ananías, que conocía a Saulo de Tarso, que andaba persiguiendo a todos para matarlo, le dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios, Jesucristo, lo había escogido a Pablo para este propósito. En Hechos 13, 46, 47, entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto es, mis hermanos, Pablo predicando en una sinagoga, tanto a judíos como a temerosos de Dios, porque así se le conocía a los que no eran judíos, pero asistían a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios, se le conocía como temeroso de Dios. Y usted lee en este capítulo 13, va a escuchar cuando Pablo le habla a Israel, y usted es temeroso de Dios, hace distinción. Hermanos de Israel, y ustedes temerosos de Dios,
habló la palabra por medio de los profetas y ellos no conocieron a Jesucristo y explicaron a Jesucristo y la salvación. Y los judíos dijeron, no creemos eso, que casi que lo apedrean. Pablo le dice, ¿sabes qué? De verdad teníamos que decirle a ustedes primero el evangelio, porque tenían que empezar en Judea. Porque Jesucristo le dijo en Hechos 1:8, ¿verdad? Ustedes me serán testigos cuando viniere sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en dónde, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces primero tenían que empezar en casa para llamar a arrepentimiento a los hijos de Israel y luego llevar el evangelio hacia adelante. Por eso es que Pablo utiliza en Romanos la expresión al judío primeramente y luego al griego, cuando, por ejemplo, en Romanos 1:16 dice, por cuanto no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Lo que está diciendo es, al judío primeramente se le predica el evangelio y al griego, la palabra griego ahí en realidad representa a todo el que no es judío, ¿verdad? Y también utiliza el mismo lenguaje en Romanos 2 para hablar que tanto la ley aplica tanto para judíos como a griegos, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces Pablo le dice aquí a estos judíos, ustedes desecháis la palabra de Dios, nosotros nos vamos a los gentiles, porque Dios nos puso para eso. ¿Y qué cita? Cita Isaías 49, que es el propósito del evangelio por medio del Mesías y lo que harían los siervos de Dios. El Israel de Dios es el siervo de Dios, el cuerpo, la iglesia, el Israel de Dios, y estos tienen que dar a conocer a Dios, porque el propósito de Dios, mi hermano, y esto es algo que nosotros tenemos que aprender, Dios nunca deja un deseo sin cumplir. ¿Cuál era el deseo de Dios para el pueblo de Israel? Ustedes me serán un pueblo santo y serán testigos a todas las naciones. Y Dios no es que, no se pudo, no lo voy a lograr. No, yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer con un pueblo que esté comprometido conmigo. Y santificó a Pablo. Pablo era descendiente de Israel. Y lo utiliza a él como parte de su remanente, y a los demás discípulos, los demás apóstoles, para darse a conocer a todas las demás naciones. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Y luego habla sobre las primicias santas y la raíz santa. Si vamos más adelante, mis hermanos, leyendo un poco, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y esto en respuesta, mi hermano, a lo que está diciendo Pablo en los versículos 14 y 15, cuando dice que él honra su ministerio para ver por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, hacer salvo a algunos de ellos, para que la gente vea y diga, caramba, el Señor está obrando con los gentiles. Y a nosotros nos dejó a un lado. El Señor se ve trabajando con los gentiles y se ve cercano. ¿Por qué? Porque los salva, los protege, los restaura, los cuida. Y ellos provocarlo a hacerlo al ver que ya Dios no estaba en ellos, para que ellos entendieran el mensaje del evangelio y vinieran hacia Dios. El propósito de Dios, mi hermano, no era destruir por completo al pueblo de Israel, sino enjuiciar a los incrédulos, mi hermano, pero todavía abrir la puerta, dejarla abierta para que todo pudiera pasar por medio de Jesucristo. Y Pablo quería que esto ocurriera, puesto que Dios ya lo había profetizado en Deuteronomio, cerca del 30, 31, 32, no recuerdo exactamente, cuando dice que los provocaré a celo con pueblo que no es pueblo, para que ustedes vuelvan a mí. O sea que no es nada nuevo lo que está ocurriendo. Y en el versículo 16, entonces Pablo, en respuesta a esto, diciendo, versículo 15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Tenemos que ver, mi hermano, cómo Pablo está utilizando dos figuras ilustrativas aquí que de nuevo están bastante relacionadas con la ley de Dios y lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y por eso recordamos lo que Pablo dijo en una ocasión en Romanos 7, hablo con los que conocen ley. Está hablando con gente que conoce la palabra. Y Pablo, y esto es impresionante, a mí me gustaría expandir más sobre esta palabra, porque pareciera que cada palabra que Pablo está poniendo aquí tiene una carga teológica, mi hermano, que trae una información tremenda en la cual nosotros pudiéramos ver con mayor claridad esto, pero esto nos extendería, mi hermano, el tiempo de estudio y sería un poco bastante
información. Poco, bastante, no, bastante información. ¿Y por qué Pablo utiliza primicia santa y raíz santa? Pues estos son figuras entendibles por lo que conocían la ley. En Levítico 23, 9 al 14, mi hermano, de las 7 fiestas del pueblo de Israel, 4 eran en primavera y 3 en otoño. La de primavera era Pascua la primera, la segunda era la fiesta de los panes sin levadura, la tercera era las primicias y la cuarta era la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Y estas fiestas pasaban, la Pascua era el 14 de Nisan, los panes sin levadura, mi hermano, se celebraban hasta el sábado después del 14 de Nisan, y el domingo siguiente era la fiesta de primicia. ¿Qué se hacía en la fiesta de primicia, mi hermano? La fiesta de primicia, el sumo sacerdote agarraba la primera cosecha de cebada que había tenido el pueblo, e iban y presentaban los primeros frutos recogidos, y el sumo sacerdote mecía esa ofrenda delante de Dios como algo agradable. Era el sumo sacerdote, y esto representaba a Jesucristo, mi hermano. Y no vamos a especular. ¿Y por qué el apóstol Pablo mismo lo desarrolla? En 1 Corintios 15, el 20 al 22 dice: pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Lo que está pasando aquí, mi hermano, es que Cristo es el primero que resucita y lleva consigo a los que creyeron en Él en el pasado y los presenta como las primicias de los primeros resucitados en Cristo. Es la primera cosecha de los que creyeron en Él hasta su primera venida. Él como sumo sacerdote lo entrega. Hay un estudio más avanzado de esto en Juan, que podemos ver cómo esto cumple esa función, mi hermano. Cuando Cristo por 7 días estuvo en el cielo. Y ahora vienen las fiestas de otoño, mi hermano, que es donde la gran cosecha, la última gran cosecha, en donde el Señor, mi hermano, viene ahora por todo su pueblo. Entonces, por eso Pablo dice, si las primicias son santas, todo lo demás es santo. Quiere decir que Dios santificó a los de Abraham por medio de Jesucristo. Y ahora utiliza otra figura ilustrativa, como la raíz. ¿Qué es la raíz, mis hermanos? ¿Por qué Pablo utiliza la raíz? Esto era un término bastante conocido por el pueblo de Israel. En Isaías 11, versículos 1 y 2 y 10, se nombra la raíz. Y dice, hablando sobre un Mesías y sobre un principado del Mesías, sobre un reino de justicia, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, los gentiles, y su habitación será gloriosa. Esa raíz, mis hermanos, es Jesús. Mateo 2:23 lo confirma y dice: vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y tú te preguntarás, ¿cómo Nazareno concuerda con la raíz? Bueno, mi hermano, si usted busca esto de que Jesús sería llamado Nazareno, usted no lo va a conseguir en todo el Antiguo Testamento. La cuestión es que Mateo fue escrito originalmente en hebreo o arameo, y la palabra Nazaret en hebreo suena igual a la palabra raíz. Sería llamado raíz. Y esto es muy importante porque es la raíz de Isaí. Y esto juega un factor muy importante porque Jesucristo en un momento dado le dice a los judíos: ¿de quién dicen ustedes que es hijo el Mesías? Ellos dicen: hijo de David. Entonces Jesús le cita el Salmo 110 y le dice: ¿cómo entonces David le dice Señor? Le dijo a mi Señor.
siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. ¿Cómo David llama a su hijo Señor? Y plantea esta pregunta, mis hermanos, porque en realidad la palabra declaraba que el Mesías vendría por el linaje de David, pero también era la raíz de Isaí. Isaí es el padre de David. La raíz es lo que sustenta a Isaí. ¿Estamos entendiendo? Es la raíz. Isaí no es la raíz de Cristo. Cristo es la raíz de Isaí. Le retoñará la raíz de Isaí. Hay una figura que está diciendo, quien sostiene a Isaí retoñará por medio del linaje de David. Entonces vemos cómo Jesús vendría en la carne por medio de David, pero no era, mis hermanos, descendientes de Isaí, sino era más bien quien sustentaba a Isaí. Entonces, todo esto estaba metido dentro de la palabra, mi hermano. Y si leemos, si te vas conmigo a Apocalipsis 5, vamos a Apocalipsis 5, lo leímos ahora mismo. Apocalipsis 5, versículos 5. Versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí de nuevo señalan a la raíz como Jesús, la raíz de David, no el hijo de David, la raíz, quien sustenta. ¿Y por qué esto es importante para entender lo que el apóstol Pablo está diciéndonos? Porque él dice que si la raíz es santa, todo lo que esté conectado a la raíz es santo. Y ahora podemos entender la figura o la ilustración que Dios nos hace en Juan 15, del versículo 1 al 5, cuando dice, yo soy la vid y mi padre el labrador. Todo pámpano, todo rama que en mí no lleva fruto, mi padre vendrá, la cortará y le echará a fuego. Pero el pámpano o la rama que me lleva fruto, mi padre vendrá y la limpiará y llevará más fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada puedes hacer. Lo que está diciendo ahí es que somos santos si estamos conectados a la raíz. Por eso nosotros decimos una y otra vez, la salvación no se gana ni se pierde, mi hermano. Estamos en Cristo, somos santos y apartados. No estamos en Cristo, mi hermano, estamos muertos. Somos como una rama muerta. Y esta es la ilustración que representa aquí la palabra de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Que Jesús era las primicias que santificó a aquellos en el pasado y es la raíz que sustenta ahora al pueblo de Dios. Y que nos santifique, que por medio de él damos fruto. Y cuando no damos fruto en el Espíritu, cuando no mostramos el carácter de Cristo en nuestras vidas, mi hermano, estamos muertos. Porque Cristo es una raíz santa que está constantemente mandando savia, mi hermano, por medio del tronco, para que lleguen a las ramas y las ramas puedan dar el fruto. Y si nosotros no estamos dando fruto, es que no estamos conectados. Somos una rama muerta, seca, estéril, infructuosa. Y este es el punto que Pablo está diciendo. Vino Dios, vio una rama que no está dando fruto y la sacó. El Padre las corta. Como la higuera. Ahora, mis hermanos, Pablo dice esto para aclararle a los gentiles de la iglesia de Roma que somos santificados es porque estamos en Cristo. Aquellos fueron desgajados porque no quisieron estar en Cristo, porque están incrédulos con Cristo. Y tú eres santificado porque estás en Cristo. No pierdas eso. Que estamos es en Cristo y somos aceptos es por Cristo. Dios nos acepta no por nuestras obras, no por nuestras cualidades, no por nuestras capacidades, nos acepta porque estamos en Cristo. Esa es la aceptación de Dios para con nosotros. Y es lo que Pablo está aclarando. Cuidado, y le va a hacer una advertencia. Más adelante dice, no te ensoberbezcas, o sea, no te llenes de soberbia. Recuerda que es la raíz la que te sustenta a ti. No caigas en el mismo error que los israelitas.
Que ellos pensaban, mis hermanos, somos descendientes de Abraham, por ser descendientes de Abraham estamos listos. Dios se debe a nosotros porque le hizo una promesa a Israel. Y Él debe salvarnos, debe protegernos porque no hizo la promesa. Cuando Dios le dijo, no. El pacto era de fidelidad. Tú me eras fiel, yo te guardaba. Y Dios lo hizo múltiples veces. Pero esta gente se creó sus propias tradiciones, mi hermano. Terminó creyendo sus propias mentiras. Y cuando vino Cristo no lo pudieron reconocer. Ahora, mis hermanos, vamos a entender un poco sobre lo que significa, y este es el título de la prédica, digamos que este es el punto álgido de la prédica, es injertados en el olivo entre las ramas naturales. Los gentiles somos injertados. No existen dos pueblos. En el Antiguo Testamento solo hay pactos y promesas con Israel. Y la restauración del pacto y promesas con Israel. Jeremías 31, 31, 34. Y es a través de Israel que nosotros somos injertados. Y Pablo está explicando esto. Existen dos teologías muy famosas, mis hermanos, con respecto al pueblo de Dios. La una es el dispensacionalismo. Aquellos que dicen que Dios tiene dos pueblos, la iglesia e Israel. Y que Dios entró en una pausa con Israel y ahorita está trabajando con la iglesia y en lo que termine y se rapta la iglesia, entonces vendrá 7 años de tribulación para Israel y retomará su trabajo con Israel. Eso se conoce como dispensacionalismo, que Dios tiene dos pueblos. De ahí nace la famosa frase que la ley no es para nosotros, es para los judíos, la iglesia tiene un trato especial. Es una teología de ellos, no es bíblica, lo vamos a ver, este pasaje lo desmiente. Y la otra es la teología del reemplazo, diciendo que la iglesia reemplazó a Israel como pueblo de Dios. Pero es falso, porque Pablo nos lo está diciendo. Nos los dice en el capítulo, en el versículo, si usted regresa conmigo, pon la lámina del texto para hablar esta semana. Romanos 11 al 18. Si usted lee el versículo 17, dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas. La Reina Valera dice en lugar de ellas. Da la impresión de que quitó a las ramas y quitó a Israel y puso a la iglesia. Pero en realidad, mis hermanos, en el texto original, en griego, dice, fuiste injertado entre ellas. Tú ahora formas parte de ese olivo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién es el olivo? Regresamos a esa lámina de nuevo. Injertado en el olivo entre las ramas naturales. ¿Quién es el olivo? Nos tenemos que preguntar. Jeremías 11, 16 al 17 nos los dice. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre, a la voz de recio en estrépito, hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Lo que está diciendo Dios, que plantó un olivo verde, era plantado por Dios, mi hermano, y tenemos que entonces analizar un poco por qué el olivo representa algo tan importante. El olivo, mi hermano, era una planta que cuando una planta que, valga la redundancia, cuando se plantaba la semilla, había que tener mucho cuidado con la tierra y cuidarla y protegerla de forma tal de que creciera bien y diera fruto. ¿Para qué servía el fruto? La aceituna, mi hermano, para hacer aceite de unción, con el cual Dios apartaba, santificaba todas las cosas. En la Biblia el aceite representa, mis hermanos, el Espíritu Santo en nosotros, que fue lo que Dios plantó, un olivo verde. Pero ¿qué fruto dio? No dio fruto en el Espíritu, no dio señales de unción, no dio aquel fruto que el olivo debía darlo, mi hermano. ¿Por qué? Porque en lugar de mostrar santidad, mostró fue identidad con el mundo. En lugar de mostrar una identidad con Dios y dar al mundo a conocer el carácter de Dios, ellos mostraron, mis hermanos, un carácter mundano. No dieron fruto. Y ese es el propósito de permanecer en
el olivo, dar fruto en el Espíritu. Por eso Pablo en Gálatas 5, 22 al 23 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Eso es, mis hermanos, lo que realmente identifica un verdadero creyente en Jesucristo. Lo volvemos a decir, los ministerios, ser profeta o intentar ser profeta o conocerse la Biblia, o un gran ministerio, mi hermano, una gran iglesia, cantarle al Señor, ser el cantante cristiano más famoso que haya, mi hermano, ser el evangelista más exitoso que haya, eso no da testimonio de santidad. Portar el carácter de Cristo, guardar sus mandamientos, dar fruto en el Espíritu, eso sí, porque es lo único que no puede falsificar Satanás. Satanás no puede tener amor por el prójimo, Satanás no puede tener paz, Satanás no es benigno, Satanás no es bondadoso, el mundo no es bondadoso, el mundo enseña egoísmo, el mundo enseña envidia, el mundo enseña pelea, el mundo enseña codicia, el mundo enseña avaricia. O sea, no se puede falsificar, mi hermano. No se puede falsificar. Entonces nosotros somos injertados al Israel de Dios. Somos parte ahora del Israel de Dios. Aquel remanente que Dios confirmó en él por medio de Jesucristo, el remanente fiel, nosotros ahora somos injertados en medio de ellos. El pueblo judío, los remanentes fieles del pueblo de Dios, los que salieron, los apóstoles, los que salieron a predicar la palabra, ellos empezaron a recibir a Dios, al pueblo gentil entre sus filas. Recordemos el caso de Pedro, mi hermano, cuando estaba en la azotea, casa de Simón el Curtidor, y viene aquella imagen, aquella visión donde el Señor le dice 3 veces, mata y come. Él dice, yo nunca he comido animal inmundo. Dice, no llame inmundo a lo que yo he santificado. Y posteriormente Pedro reconoce que el Señor le dijo que a ningún hombre llame inmundo, porque todos son creados según la imagen de Dios. Y él reconoce cuando entra en casa de Cornelio, mis hermanos, que le dice, ustedes saben cuán inmundo, abominable es para un judío entrar en casa de un gentil. Dios estaba rompiendo con eso porque Dios quería que salvara y recíbalo en el pueblo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que asombró a Pedro? Que no había terminado de predicar, mis hermanos, la palabra de Dios cuando ya había descendido el Espíritu sobre ellos. ¿Qué significa la señal del Espíritu? La señal del Espíritu estaba prometida solo a Israel. Es decir, ¿qué? ¿A los gentiles también? Dios lo estaba aceptando en el pueblo. Y Pedro dijo, si Dios le dio el Espíritu, ¿quién soy yo para negarle el bautismo? Ya Dios los admitió en su pueblo. Ya son parte de su familia. De eso es lo que está hablando, mis hermanos, Pablo aquí. Y nosotros somos injertados al Israel de Dios junto con las ramas naturales que forman parte del remanente fiel de Dios. Las ramas naturales que no dieron fruto fueron desgajadas del olivo. Las que no estaban dando fruto en el momento de la inspección de Dios, cortadas. Y Dios solamente hizo permanecer a las que sí estaban dando fruto. Y esto, mis hermanos, Pablo lo repite en Efesios 2, del 11 al 22. Por eso yo digo, no existe, bíblicamente hablando, la teología del reemplazo, que es la que cree la Iglesia Católica. Por eso la Iglesia Católica siempre va a pelear y a decir que la Iglesia tiene 2000 años, que empezó cuando Jesús resucitó, pero es mentira. La Iglesia comenzó desde Abraham, mi hermano, desde allá, desde Adán, desde Sed. Todas esas personas es el pueblo de Dios, la congregación de los justos de la que habla Salmos 1. De hecho, la palabra congregación en el Antiguo Testamento es traducida en la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, por allá, en el siglo II a.C., y la palabra que se utilizó fue eclesía, iglesia, la misma palabra que se utiliza para congregación en el Nuevo Testamento. La iglesia no tiene 2000 años, es un invento de la Iglesia Católica Romana para ellos justificar la teología del reemplazo. La iglesia reemplazó a Israel, no es lo que enseña la Biblia. Y esto es lo que enseña Pablo en Efesios 2, 11 al 22. Dice, versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, fíjate lo que dice, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano
en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, en la raíz, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ustedes antes no tenían Cristo, no tenían esperanza, no tenían Dios, no tenían pacto y promesa. Pero ahora eso cambió. Ahora en Cristo ustedes también son parte de la promesa. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, el evangelio de paz, a vosotros que estabas lejos y a los que estabas cerca. O sea, la buena nueva del evangelio de la paz era también para los gentiles como para los judíos. Esa palabra estaba lejos los gentiles, estaban cerca los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, fíjate las palabras que dice Pablo aquí. Así que, concluyendo, después de todo lo que ha dicho, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Somos parte de la familia de Dios, miembros de Israel de Dios y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Pablo está diciendo, ahora que están en Cristo, ahora ustedes son conciudadanos de los santos. La palabra santo aquí, mi hermano, nosotros se nos enseñó según la Iglesia Católica, que eran los que morían y iban para el cielo, y a los que le prendíamos velas, ¿verdad? Pero no, la palabra santo aquí a los apartados. Los santos es, Dios apartó un solo pueblo, a Israel, y a ellos les dio las promesas. Y solamente a ellos fueron las promesas. Por eso teníamos que unirnos a Él, pero no podíamos entrar, mis hermanos, por otro parentesco que no fuera Jesucristo. Jesucristo nos hace a nosotros, hijos de Dios, para entrar en Israel, porque no existe promesa a otro pueblo. La promesa, mi hermano, de la tierra prometida es al Israel de Dios. Nosotros accedemos a esa promesa por medio de Jesucristo. Por eso no existe la teología del reemplazo y no existe con que lo que dice el dispensacionalismo, que Dios tiene dos pueblos. De hecho, claramente lo dice en la Biblia, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. Ahora todos somos lo mismo delante de Dios por medio de Jesucristo. Ya no hay separación. Cristo eliminó eso. Y cerramos ya la prédica, mi hermana, el versículo 18 dice, no te jactes contra la rama, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Fuimos injertados por gracia, por medio de Jesús, y no por nuestras obras. Quien nos mantiene vivos es la raíz viva. Pablo le está haciendo una advertencia, es, no te jactes. No creas tú porque ahora estás metido dentro de las promesas, y recibiste las promesas. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo. Esa es la promesa. Porque ¿qué es lo que es el Espíritu Santo? Las arras. ¿Qué son las arras? Las garantías de que la herencia final se va a recibir. Dios le dice, yo te voy a dar cielos nuevos y tierra nueva, donde no habita el pecado, donde no habita la muerte, donde no habita la maldad, donde no habita el dolor. Allí tú vas a morar. Y para que me creas que yo soy serio con lo que te estoy dando mi Espíritu Santo, que son las arras. Y las arras, mis hermanos, en ese tiempo, era un pago que se tenía que dar cuando yo hacía un negocio verbal con alguien, un acuerdo con alguien, y para mostrarle que yo estaba serio con el negocio, yo le daba una cierta cantidad de dinero o algo valioso, el cual, si yo no cumplía con mi parte del trato, esa persona se quedaba con ese pago, con ese objeto valioso, con esa garantía, ¿verdad? De que el negocio se iba a llevar a cabo. Dios, mi hermano, no nos dio cualquier cosa, no nos dio $1,000,000, no dio 50,000 lingotes de oro, nos dio su espíritu. Así de serio es Dios con esto. Y estos son, por eso es que se sorprendió tanto Pedro al ver que estaba derramado el Espíritu de Dios sobre un gentil. Y muchas veces nosotros infravaloramos esto, y yo veo con dolor cómo muchas personas infravaloran la posesión del Espíritu Santo y pretenden vivir otra vida lejos de dar fruto en el Espíritu.
Pablo dice, no te jactes, no te creas ahora la gran cosa, simplemente y llanamente porque Dios te incluyó. Más bien recuerda que te sustenta la raíz. No te apartes de la raíz. Que tu orgullo no te aparte. Por eso múltiples veces nos dice a nosotros que tengamos cuidado, que no seamos endurecidos por el engaño del pecado. En conclusión tenemos, mi hermano, algunas ramas fueron desgajadas por incredulidad, apartadas del árbol por falta de fe. Los israelitas son herederos directos de la raíz santa, nacidos del pacto y de las promesas de Dios. Por eso Pablo en el mismo Romano dice que de ellos son los pactos y la promesa, porque solo al pueblo de Israel se les dio. Y solo a través, mis hermanos, de una consanguinidad con el pueblo de Israel, por medio de Cristo, es que nosotros podemos heredar la misma promesa. Porque las promesas en el Antiguo Testamento no están dadas para los gentiles, es para el pueblo de Israel. El corte de ellos no es final, la raíz permanece viva y puede reinjetar a lo que fue natural. Cualquier persona que sea descendiente natural de Jesucristo, mi hermano, arrepintiéndose de corazón, Dios lo reinjerta en Cristo. Injertados contra naturaleza, nosotros fuimos injertados contra naturaleza. Somos participantes de la rica savia del olivo, mi hermano. Éramos olivos silvestres, habíamos crecido sin que Dios nos tuviera cuidado por medio de la palabra, sino nos absorbió por medio de Jesucristo. Esa es la figura que está utilizando Dios aquí para utilizar. Eran olivos silvestres y te injertamos contra naturaleza, o sea, por el poder de Dios, un acto sobrenatural en la persona de Cristo. Nosotros somos participantes de la raíz y de la savia, nutridos por las promesas que no son originalmente suyas, sino son originalmente para los judíos, y para los israelitas, pero nosotros no, ahora somos participantes de eso, mis hermanos, y de la rica savia. La savia es la sustancia que viene por el tronco hasta las ramas, mi hermano, a través de aquellos nutrientes que absorbe la raíz del suelo, mi hermano, y la transmite hacia las ramas para que den fruto. Cristo recibe como sumo sacerdote esos nutrientes del Padre, mi hermano, y Él nos los pasa a nosotros. Y todo el que tiene comunión con Él da fruto. Su posición o nuestra posición es por gracia y fe, no por mérito ni por derecho propio. Fuimos injertados por gracia y fe. Cuando en Efesios 1:13 se nos dice, cuando creíste en el Evangelio, ahí fuiste sellado con el Espíritu. Por eso Pablo una y otra vez dice, porque sois salvos por gracia y no por obras. Porque Dios nos libertó como un regalo por creer en el Evangelio. Pero ¿qué se nos pide, mi hermano? Que nosotros sigamos conectado a la vid verdadera, conectado a la raíz para dar fruto. Y Pablo nos lo va a advertir más adelante en este mismo capítulo, y lo vamos a desarrollar si Dios quiere la semana que viene, en donde dice que veamos la severidad y la bondad de Dios. Ellos fueron desgajados por su incredulidad, pero tú por tu fe fuiste injertado. No te ensoberbes, que no caigas en soberbia, o sea que tú también seas desgajado. Porque caer en soberbia, mis hermanos, es lo más fácil que hay. ¿Qué es lo que es caer en soberbia? Yo sé lo que dice la palabra de Dios, yo sé lo que dicen los mandamientos de Dios, pero a mí me parece que voy a hacer otra cosa. Eso es lo que es la soberbia. Exactamente. Así que vamos a orar para que esta palabra quede en nuestros corazones, mis hermanos. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, por tu palabra, Señor, que viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, Señor. Que entra hasta los profundos, Señor. Entra hasta los tuétanos, Señor. Y discierne los pensamientos del corazón del hombre, Padre. Señor, gracias, Dios, por enseñarnos, Padre amado, de que a pesar de que ya tú no estás utilizando al pueblo de Israel, Señor, en la carne, porque ya vino la promesa en Cristo, Padre. Y ahora el reino lo está dirigiendo Cristo desde el santuario verdadero, Señor, desde el tabernáculo verdadero en el cielo como nuestro sumo sacerdote. Tú no has cerrado la puerta para ningún descendiente de Abraham, Padre, porque tú eres misericordioso y quieres la salvación de todo aquel de que se arrepienta, Señor. Tú solamente has entregado, Padre, a su mente reprobada a aquellos, Señor, que con necedad creyeron la mentira y no recibieron el amor por la verdad. Pero eso no implica, Señor, que más nunca nadie que sea descendiente directo de Abraham no pueda entrar, Padre. Y también, Señor, te damos gracias porque tú nos injertaste contra naturaleza en el pueblo, Señor. Ahora somos copartícipes de los pactos,
de las promesas. Somos copartícipes, Señor, de la ciudadanía y de las obligaciones, Señor, que no se nos olvide, porque es sabroso, Señor, decir, soy coheredero con Cristo, pero tenemos obligaciones, Señor, en el pacto. Y el pacto es dar a conocer tu santo nombre a todas las naciones por medio de un estilo de vida que te glorifique, Padre. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, Señor, en todo lugar, en todo momento, para que tu voluntad sea hecha y tu nombre sea glorificado. Y tú sigas salvando a las demás personas, Señor. Y para que puedas provocar a celo a aquellos descendientes de Abraham, Padre, que aún no se han convertido a ti, para que vean cuán cercano eres tú a tus siervos en Cristo Jesús, Padre. Todo esto te lo pido para gloria y honra de tu nombre y en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mi hermano.